Pues tenemos una retrospectiva de un periodo aproximado de 30 años. Hay dibujos que están hechos en óleo, en papel preparado por mí, y luego hay también otros dibujos que están en gráfica con una combinación de óleo y aceite, es decir, que uso una mezcla miria. Luego después hay otros dibujos que están hechos a acuarela plumilla. En fin, hay una enorme variedad de temáticas, no una sola técnica, sino muchísimo variedad, porque el motivo lo requiere. Esto era una obra que, aparte de mi trabajo, de mi lienzo, etcétera, pues hacía estos dibujos, estas cosas me relajaban y me gustaban, y lo guardaba, no lo sacaba y lo archivaba en una carpeta, que tengo infinidad de ellos, y nunca han sido expuestos, porque no ha habido posibilidad de ello, y aparte porque no ha habido un interés mío especial hasta ahora de poderlo demostrar precisamente aquí en Córdoba, porque resulta que esto necesita un espacio, y el Círculo de Amistad me ha ofrecido este espacio, y entonces lo he aprovechado, y estas obras están realizadas de esa forma. He seleccionado de todos los dibujos y gráfica que tengo infinidad, pues claro, somos un periodo de años muy largo, pues he seleccionado lo que precisamente puede interesar a Córdoba, al pueblo de Córdoba, ¿no? Claro. Porque, claro, hay que tener mucho cuidado lo que se expone en Córdoba. Yo soy un pintor figurativo, mi educación ha sido educativa. Es decir, mi educación ha sido de universidad, de figuratismo. Eso es lo que se suele en mi época, los 50 y 60, lo que se aprendía aparte de lo que tú puedas sentir en el arte. Es decir, mi base fundamental es figurativo. Lo que ocurre es que yo no voy al figurativo, yo voy a la transformación del figurativo. Es decir, puede ser que me interese que una cabeza esté en el pecho de una mujer, por ejemplo, sin llegar al surrealismo, ni mucho menos, porque el surrealismo no es mi línea. Lo que más me llega a impresionismo, impresionismo, no expresionismo, expresionismo por la temática, pero por el diálogo. La figura es esencial. Yo siempre he tratado de que yo pinto para gente. Yo no pinto para mí mismo. Es como el compositor que escribe, hace música para el pueblo, no para él. Y ahora es difícil llegar a ciertos círculos, porque claro, esos círculos están cerrados y claro, es difícil de llegar a ellos, pero eso ya no es mi problema. Mi exposición está al alcance de cualquier persona. La interpretación que le puedan dar, eso ya es hace años.